Pablo Godoy, soy abogado, formo parte de la cooperativa TES, del área legal. Y bueno, como decía Pedro, somos para quienes no nos conocen, por suerte hay mucha gente conocida, muchas caras conocidas, quienes no nos conocen, somos una cooperativa que busca principalmente desde hace ya más de 12 años brindar asesoramiento y acompañar procesos de la economía social. Trabajamos con tres grandes modalidades de trabajo, que es la asistencia técnica en materia contable, impositiva, legal y societaria, el área de formaciones y el área de proyectos. Así que bueno, nada, como les comentaba Pedro al inicio, no sé si ya está grabando, Pedrino. Sí, ok. Como le decía Pedro ahí al principio, esto surge de una serie de talleres que estamos brindando desde TES en función de la respuesta de ustedes, con lo cual también probablemente después de este taller les llegue algún tipo de encuesta para que ustedes nos comenten temas de interés, qué les pareció obviamente esta formación y que podamos proyectar juntos y juntas los próximos talleres. Así que nada, bienvenidos nuevamente, bienvenidas, y si les parece vamos a arrancar con un tema muy pedido, de los más pedidos, que es reglamento interno para cooperativas de trabajo. Bien. Bueno, vamos primero con el temario, ¿sí? Si querés ver después, cuando te... Joya. Primero, marco normativo, siempre y por deformación profesional, como quien dice, vamos a tener que darle un marco normativo a esto porque en más o en menos vamos a estar hablando de reglas, de normas, entonces está bueno poder ubicar el marco normativo. Pues, segundo punto, definición, alcance y obligatoriedad del reglamento interno, los temas que nuclean al reglamento interno, el procedimiento y las sugerencias para su aprobación por el INAES, asambleas, tipos, modalidades y carga en TAD, y por último, los formularios y presentación del reglamento interno. Bien, vamos a arrancar con el marco normativo, como les mencionaba anteriormente. Esto es lo que se conoce en derecho como la pirámide de Kelsen. Quienes hayan participado en otras formaciones nuestras han visto este tipo de explicación que solemos dar, en donde tenemos en la parte de la cima, en la parte más alta, la ley 20337, que es la ley de cooperativa, que es la que va a regir toda la actividad de las cooperativas, ¿sí? Todo aquello que esté por debajo en la pirámide tiene que estar en concordancia, es decir, tiene que coincidir con el escalón de arriba, ¿sí? Por eso ubicamos luego de la ley de cooperativas las resoluciones del INAES y el órgano local, el estatuto social, que obviamente tiene que estar en concordancia con las resoluciones y la ley, y ahí aparece nuestro motivo de encuentro del día de hoy, que es el reglamento interno, ¿sí? Es decir, acá ya tenemos la pauta como para ir fijando algunas precisiones, que el reglamento interno tiene que estar en concordancia con el estatuto, con las resoluciones del INAES y obviamente con la ley 20337, que es la ley de cooperativas. Por debajo del reglamento interno encontramos las resoluciones de asamblea. Esto es importante porque ahora vamos a ver algo de esto. Las resoluciones del Consejo de Administración y por último los usos y costumbres, ¿sí? Bien, ¿qué es un reglamento interno? Y acá vamos a tomar una definición que fuimos armando entre nosotros y nosotras, ¿sí? En donde fuimos agarrando distintos elementos de lo que nosotros entendemos que es un reglamento interno y lo que el INAES define. El INAES, para quienes todavía no lo sepan, es el órgano de contralor de las cooperativas, ¿sí? Es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y es quien en definitiva va a terminar aprobando o no nuestro reglamento. Entonces podemos decir que el reglamento interno es un instrumento de carácter interno justamente que contiene conjunto de reglas para el funcionamiento y la organización de una cooperativa, ¿sí? Acá ya estamos hablando de reglas, de normas que van a terminar siendo obligatorias para nuestra cooperativa. Es un cuerpo normativo dictado en concordancia con el estatuto y refleja la expresión de la voluntad social manifestada en la asamblea. Acá la definición también nos sigue tirando algunas pautas, ¿sí? Como veíamos recién, tiene que estar en concordancia con el estatuto, es decir, tiene que guardar relación con el estatuto, y ya nos habla de dos elementos importantes. La voluntad, ¿sí? Es decir, nosotros como cooperativa tenemos
la posibilidad de que si voluntariamente queremos hacer un reglamento interno, lo podemos hacer y allí contendrá las expresiones nuestras, ¿sí? La expresión social que salga de la asamblea, ¿sí? O sea que ahí también nos da la pauta de quién es, en definitiva, el órgano que termina aprobando el reglamento interno. El objetivo es regular aspectos específicos de la vida institucional y operativa de la entidad, ¿sí? Como les decía Pedro al inicio, cualquier duda, después vamos a abrir el micrófono. Lo que más nos gusta a nosotros es que hagamos un intercambio y no que estemos dándole solo nosotros. Así que vayan anotando las dudas, las consultas que van teniendo. Bien. ¿Para qué sirve el reglamento interno? Bueno, el reglamento interno tiene un montón de finalidades, ¿sí? Entre las más destacadas, las que más podemos destacar, es limitar el poder del Consejo de Administración, ¿sí? Un reglamento interno para nosotros y nosotras está pensado, digamos, y tiene que ser pensado para distintos tipos de cooperativas. Digamos, no es lo mismo una cooperativa de 3, de 6, o de 50 o de 100 personas asociadas, ¿sí? Con lo cual, en cada uno de los casos vamos a tener que regular cuestiones inherentes a la organización, pero en algunos casos será más complejo y en otros menos, dependiendo también del nivel de organización interna que tenga la cooperativa y también del nivel y el volumen de personas asociadas. Entonces, quizás en cooperativas más chicas, esto de limitar el poder del Consejo de Administración suena como un poco abstracto, quizás no tan necesario, pero también pensemos en cooperativas grandes en donde de alguna manera está bueno que desde la asamblea y desde el reglamento interno podamos darle el marco de acción al Consejo de Administración de cómo y dónde tiene que actuar. El reglamento interno también nos permite democratizar mucho más las decisiones, ¿sí? Porque pensemos que vamos a estar estableciendo el cuerpo normativo, el principal o uno de los principales que va a regir de alguna manera todas las obligaciones del día a día en una asamblea de asociados. Y si bien tenemos el estatuto, como veíamos antes, es algo que regula situaciones generales y el reglamento interno de alguna manera reglamenta esas situaciones generales, ¿sí? Por ejemplo, y lo vamos a ver en profundidad, el estatuto nos dice, bueno, ustedes tienen un régimen de sanciones con 4 tipos de sanciones: llamado de atención, apercibimiento, suspensión y exclusión. Bueno, si bien nos da algunas pautas ante faltas o ante cuestiones graves, qué tipo de sanciones se aplica, no es lo mismo en todas las cooperativas. No todas las cooperativas valoran los hechos y las situaciones de manera igual, por lo cual quizás en una cooperativa llegar 15 minutos tarde no tenga tanta trascendencia y en otras que quizás, no sé, dependen de atención al público o de cuestiones operativas, sí, entonces se valora distinto y la falta de 15 minutos o de media hora puede hacer que todo un proceso en una fábrica se caiga y se pierda un montón de dinero, entonces valora esa situación como algo más grave que en otra que quizás, no sé, pienso, no sé, otro tipo de actividad que quizás no es tan trascendental, ¿sí? Por lo cual también nos sirve para eso. Establece los derechos y obligaciones de las personas asociadas. Como les decía anteriormente, nos sirve como base para el régimen sancionatorio. Evita situaciones de conflicto estableciendo de forma clara y precisa los derechos y obligaciones de las personas asociadas y puede ser pedido por AFIP a los fines de la exención en ganancias. Y acá nos vamos a detener un poco. Cuando veíamos nosotros y nosotras qué público se estaba anotando en la cooperativa, nos llamaba la atención de que, en la cooperativa, en la formación, nos llamaba mucho la atención de que había muchos grupos cooperativos, muchas cooperativas consolidadas y en funcionamiento, lo cual nos da la pauta de que había una necesidad por parte de las cooperativas de tener información sobre este tema. Entonces, decidimos agregar este punto de puede ser pedido por AFIP a los fines de la exención en el impuesto a las ganancias, porque nos ha pasado con cooperativas que nosotros asesoramos que han presentado el trámite de pedido de exención en impuesto a las ganancias y 10 o 12 años después, AFIP agarra el trámite y les dice, bueno, ok, te hago una serie de requerimientos dentro de los cuales necesito que me digas que me presentes tu reglamento interno aprobado. La cooperativa realmente no tenía reglamento interno y nos llamó mucho la atención y nos dejó como en una posición que dijimos, bueno,
¿Cuál es la situación con el reglamento interno? Porque nosotros estábamos creídos, y muchas de las cooperativas, de que no es obligatorio y que además no está establecido en la ley de ganancias, con lo cual tampoco veíamos su obligatoriedad. ¿Qué es lo que cuando vamos a revisar el estatuto, ¿sí? Los estatutos modelos, los que ustedes seguramente tienen en sus cooperativas, ¿qué es lo que nos dice el artículo 6? Y lo vamos a leer. El Consejo de Administración dictará los reglamentos internos a los que se ajustarán las operaciones previstas en el artículo anterior. El artículo anterior es el del objeto social, el artículo 5. Fijando con precisión los derechos y obligaciones de las cooperativas y de sus miembros. Dichos reglamentos no tendrán vigencia sino una vez que hayan sido aprobados por la Asamblea y por la autoridad de aplicación. ¿Sí? De la lectura del artículo 6, y acá pueden ir escribiendo en el chat a ver qué opinan. ¿Ustedes qué entienden? ¿Es obligatorio o no es obligatorio para la cooperativa tener un reglamento interno? El Consejo de Administración dictará. ¿Ustedes lo ven como algo obligatorio, algo no obligatorio? Yo mientras me voy a tomar un mate mientras van escribiendo en el chat. ¿O qué piensan también desde el sentido común o desde lo que vienen sabiendo en sus cooperativas? Hola, ¿cómo están? Hola Jessy, ¿cómo estás? Bien. Yo entiendo que no es obligatorio, pero para algunos casos, porque también te puede servir para cubrir algunas eventualidades, si están contempladas también en el reglamento interno. Y como vos decías, me parece que además de poder organizar el trabajo y la organización, perdón, del cobre, perdón. Este, Bien, bien, ahí se metió el perrito. Pero bueno, ¿querés decir algo, Jessy? Ah, no, no pasa nada. Bueno, un poco, sigue ladrando, bien. Bueno, un poco eso, ¿no? Entonces nosotros teníamos la duda y además, obviamente, cuando uno está como, digamos, en esta posición, también tiene que intentar buscar argumentos para defender. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos a preguntarle al INAES, con el riesgo de que incluso no nos conteste. Entonces nosotros le dijimos al INAES, INAES, necesitamos que el servicio jurídico se expida sobre esta situación y nos saque la duda de si el reglamento interno es obligatorio para el normal funcionamiento de una cooperativa. ¿Qué es lo que nos dice esa fue como la pregunta, si bien tuvimos que contextualizar y demás, le dijimos, explícanos si es obligatorio o no y sacarnos la duda. Obviamente igual este dictamen que ahora vamos a ver del INAES solamente se aplica al caso concreto, pero sí nos da la pauta de cuál es la opinión del Servicio Jurídico del INAES. Entonces nos dice que cada cooperativa puede crear sus propios reglamentos, lo cual ya ahí nos da la pauta de algo facultativo, y nos dice que el reglamento interno no es obligatorio para el normal, regular y habitual funcionamiento de la cooperativa. ¿Sí? A su vez nos dice que contar con reglamento interno resulta facultativo. Acá tenemos el dictamen recientemente logrado, el 23 de mayo del 2024. No se preocupen por leerlo, no apoyen la cara en la cámara o en el coso, los que no lo puedan ver, les vamos a mandar el PDF, les vamos a enviar también todo este PowerPoint que estamos viendo en PDF con las resoluciones que vamos nombrando, así las tienen a mano. Pero nos parecía importante que los que lo ven lo puedan ver y cómo el INAES dice que es facultativo, ¿sí? Cuando nosotros vamos con el dictamen a la gente de AFIP, decimos, mirá, pedimos este dictamen a INAES y nos dijo que era facultativo y que a su vez no era obligatorio para el normal funcionamiento de la cooperativa y que tampoco tenía alguna relación con el trámite de exención en ganancias. Bueno, la respuesta igual no fue la mejor, nos dijeron, bueno, vos presentás lo que quieras, yo de última te rechazo el trámite, así que tuvimos que hacer el reglamento igual, digamos, no tiene un final feliz esta historia y tampoco es, pero bueno, nos sirve saber que el INAES en tal caso nos dijo y nos dio la pauta de la obligatoriedad o no del reglamento interno. Ahora bien, ya saliendo del contexto y pudiendo entrar ya más en el armado del reglamento interno, cuando veíamos la pirámide, yo les decía, bueno, las resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Administración también son una fuente importante de normas para la cooperativa. Entonces,
Probablemente, y esto es lo que nosotros siempre sugerimos, más en las cooperativas que recién están arrancando, también veo acá que hay gente de la cooperativa Tienda Patagonia, de acá de Bolsón, que en su momento hemos estado en alguna reunión y contaba del reglamento. Bueno, para nosotros, entendiendo que no es obligatorio y entendiendo también que de alguna u otra forma esto se tiene que construir en el tiempo, es decir, para poder reglamentar tenemos que saber cómo funciona nuestra cooperativa. Digamos, armar un reglamento de una cooperativa que recién se está iniciando probablemente nos lleve a tener que cambiarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque las situaciones son dinámicas, porque quizás hoy creemos que lo mejor es poner un horario de ingreso a las 8 de la mañana hasta las 17 y después nos damos cuenta de que no. Entonces, lo que nosotros sugerimos es durante los primeros meses o primeros tiempos de la cooperativa, vayan reglamentando, si se quiere, desde el Consejo de Administración y desde la Asamblea, ¿por qué no? ¿Sí? Es decir, todas aquellas cuestiones que ustedes quieren ir reglamentando, ingresos, egresos, faltas, licencias, vayan armando ese plexo normativo o esos antecedentes que van a servir después para el reglamento interno. Vayan viendo cómo funciona para después poder volcarlo en un documento que sea presentado a INAES. Entonces, hoy ya, y esto es lo que nos parece muy importante dejar resaltado, hoy ustedes ya pueden tomar decisiones y reglamentar sobre la actividad de la cooperativa. No es necesario tener un reglamento interno para que los acuerdos sean obligatorios dentro de la organización. Entonces, si ustedes mañana, a través del Consejo de Administración o de la Asamblea, siempre es mejor, porque como veamos la pirámide está más arriba, quieren poner pautas de licencias anuales, licencias por enfermedad, por maternidad, por fallecimiento, lo que sea, ya lo pueden hacer. Y después lo pueden ir tomando como antecedente. Entonces es importante que veamos más que nada el fondo, ¿sí? De qué es lo que ustedes quieren reglamentar para después, cuando ese proceso de maduración esté, iniciar el proceso del reglamento interno. Dos resoluciones muy importantes para tener en cuenta son estas, que igual se las vamos a mandar, que son la 1862 del 2019, que nos brinda ya los formularios que tenemos que tener a la hora de hacer el reglamento interno, y la resolución 4960 del 2022, que lo que nos da esa resolución es un modelo muy amplio de reglamento interno, ¿sí? Que ustedes pueden agarrar las partes que quieran. Quédense tranquilos y tranquilas que se los vamos a estar enviando. Pero en definitiva lo que nos da es un modelo y una guía para que ustedes puedan ir haciendo el reglamento interno. ¿Qué es lo que nos dice esta resolución? Bueno, se aprueba justamente lo que decía, los modelos orientativos de temáticas, secciones y artículos referidos al reglamento interno. Entonces pueden tomar eso como base y adaptarlo a sus necesidades. ¿Cuáles son los núcleos o temas que nos dice tanto la resolución, las dos resoluciones, la del 2019 y la del 2022, que tiene el modelo que se puede reglamentar dentro del reglamento interno? Y esto no es excluyente, digamos. Puede haber nuevas cuestiones, no es que lo que no está acá no se puede reglamentar, ¿sí? Pero cuestiones generales del trabajo, ingreso, egreso, jornada, principios de interpretación del estatuto, ¿sí? Esto que les decía antes, bueno, por ejemplo, hay un artículo del estatuto que dice que se puede excluir una persona asociada si hay una ausencia prolongada en el tiempo. Bueno, ¿cómo interpreta la cooperativa eso? ¿Cuánto es prolongado para la cooperativa? Bueno, es ir dándole sentido a lo que ya dice el estatuto. Se puede establecer el régimen del Consejo de Administración, las elecciones de los consejeros, se pueden establecer qué tipo y qué modalidades de elecciones quieren hacer. Un tema muy importante y de los más consultados son los ingresos de personas asociadas a la cooperativa, ¿sí? Los derechos y obligaciones de las personas asociadas. Y acá vamos a agregar algo que es el periodo de prueba y el vínculo asociativo. En la resolución que les mencionábamos del 2022, hay un artículo que hace referencia a un periodo de prueba. Nosotros venimos diciendo en un montón de formaciones y también a lo largo de los años que venimos asesorando, de que no es posible, ¿sí?, establecer, digamos,
que la relación entre las personas asociadas y la cooperativa es un vínculo asociativo y como tal, las personas son asociadas o bien está muy determinado en qué caso se puede tener una persona como si fuera en relación de dependencia, pagando las cargas por un periodo de tiempo muy determinado, ¿sí? Que lo establecen las propias resoluciones. Pero en este modelo, el INAES incorpora la posibilidad de establecer un periodo de prueba atado a determinadas condiciones, ¿sí? Se los vamos a mandar el modelo y ustedes van a poder ver. Pero básicamente lo que dice es, podrá de entre 3 a 6 meses la persona asociada estar en un periodo de prueba en donde se le evaluará no solo las condiciones del trabajo, sino la vinculación que tiene en una empresa de la economía social y si condice con los valores, principios de las cooperativas. Porque claro, se nos presentaba esta disyuntiva de, che, de repente tenemos que asociar a alguien de cero y no tenemos forma de conocernos y demás. Y en la práctica lo que terminaba pasando es que se hacía un periodo de prueba medio de hecho. Bueno, ahora existe esta posibilidad. Igual es válido aclarar que todavía no he visto reglamento interno que lo hayan aprobado. Sí tenemos en trámite, pero aún no vimos aprobados, tampoco rechazados, que incorporen este artículo. Pero es un punto a tener en cuenta de que el INAE ya nos da un modelo que permite el periodo de prueba por un plazo determinado de 3 a 6 meses, como les decía. Por otro lado, se puede tratar y reglamentar los retiros por el aporte de trabajo, es decir, cuáles van a ser la retribución que recibimos las personas asociadas por parte de la cooperativa en función del trabajo que efectivamente aportemos. La participación de las personas asociadas en los resultados económicos, es decir, cómo se van a distribuir los excedentes. El desarrollo del régimen disciplinario, que es muy importante también. Las condiciones y medio ambiente en el trabajo y las licencias ordinarias y extraordinarias, entre otras. Hasta acá vamos bien, vayan haciendo deditos, manitos, se escucha bien, voy muy rápido, bien, genial. Valeria, genial. ¿Alguna pregunta? ¿O levantaron la manito de que todo bien? Todo bien, genial. Seguimos. Gracias. Es como decía Pedro, sirven ahí cada tanto un emoticón, algo parece que no estamos hablándole solo. Bueno, otras sugerencias para el armado del reglamento interno. Esto, como les decíamos al principio, dependiendo también de la cantidad de personas asociadas, sectores o secciones que tenga la cooperativa, se recomienda que se encuentren representados todos los sectores. No sé, pienso, acá tenemos cooperativas, vi que en un momento se conectaba a 1893, pienso es una pizzería de la ciudad de Buenos Aires, muy rica, la empresa recuperada, que recomiendo a todos que vayan a probar las pizzas y las empanadas bolivianas que hacen. Ellos tienen sección mozo, sección bacheo, sección caja, sección administración, sección cocina. Bueno, si nosotros vamos a reglamentar, está re bueno que pueda haber alguien representando a cada uno de los sectores, porque es ahí donde nosotros vamos a poder ver cuáles son las necesidades y cuáles son las cuestiones a reglamentar. Los mejores reglamentos internos son los que se ven representadas todas las voces de la cooperativa o la mayor cantidad de voces de las cooperativas y la mayor cantidad de secciones, ¿sí? Este es un trabajo que les va a llevar tiempo, que va a requerir bastante dedicación porque en definitiva están escribiendo las reglas del juego de su propia cooperativa y lo que va a ser para adelante las normas a aplicar. Es una tarea que lleva bastante tiempo, dedicación y que hay que establecer de alguna u otra manera consensos entre las personas asociadas. Entonces, sugerimos que estén representadas las distintas áreas de la cooperativa. Bien, esto es un ejemplo, ¿no? Digamos, pueden hacer el que se les ocurra, podemos ver otro, pero siempre para la realización del reglamento interno está bueno recolectar datos. Pensemos en cooperativas grandes, también en las chicas, quizás sea más fácil incluso recopilar datos, pero que usen algunas herramientas, entrevistas, encuestas, reuniones por secciones, como para ir también viendo qué es lo que las personas asociadas quieren y qué es lo que se puede cumplir. A nadie le sirve que se haga un reglamento interno que después sea imposible cumplimiento. Entonces, a eso nos referimos con buscar los consensos para poder llevar a la práctica el reglamento interno. Entonces, se pueden hacer encuestas, ¿no?
Bueno, el horario de trabajo queremos que sea 9 a 18 con una hora de descanso de 13 a 14. O no, preferimos el trabajo sea de 8 a 17 con 2 descansos de 30 minutos. Bueno, no sé, ideas, ¿no? Y que esto vaya circulando en la fábrica o en la cooperativa para que puedan de alguna u otra manera ir sabiendo cuáles son las preferencias. Obviamente vamos a tener tantas opciones como personas asociadas, bueno, tendremos que buscar los mejores consensos y lo que mejor se pueda llevar a la práctica. Una vez que avanzamos con eso, ¿sí? Y acá ahora le voy a dar la palabra en un rato a Vir con un tema muy importante, porque para tener el reglamento al día y para poder ser aprobado, tenemos que cumplir una serie de procedimientos para su aprobación e inscripción, y es convocar una asamblea extraordinaria, armar el formulario que vamos a ver ahora, transcribir el reglamento interno y luego protocolizarlo. Eso vamos a ver punto por punto, pero vamos a detenernos unos minutos en el tema de las asambleas para que ustedes vean bien cómo hacer esa asamblea, qué tipo de asamblea, cómo se registra, etcétera, y que el éxito del proceso siga. Así que, Vir, te paso unos minutos la palabra. Bueno, gracias, Pabli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Virginia, también soy parte del equipo legal de TES hace ya algunos años, algún tiempo. Bueno, primero gracias a todos por estar, por acompañarnos y venir al taller. Bueno, vamos a continuar. Como bien decía Pablo recién, para poder llevar adelante todo esto es necesario que nos tomemos un ratito para hablar de las asambleas, que es lo que nos va a permitir poder llevar adelante el reglamento interno. Así que, Pablo, si querés yo te voy diciendo y vamos pasando a las diapositivas a medida que vamos hablando. Bueno, primero que nada, vamos a preguntarnos qué son las asambleas. Yo sé que igual muchos de acá ya están trabajando mucho con cooperativas y seguramente la tengan bastante clara, pero bueno, vamos a dar un paneo general un poco teórico. Y primero que nada vamos a decir que las asambleas reúnen, o por lo menos pretenden reunir, en principio, a la totalidad de los asociados y las asociadas en un acto, que va a ser un día, en una hora en particular, en un lugar en particular, y allí se va a formar ese órgano de la cooperativa que va a tener el mayor poder, porque va a devenir del principio de democracia interna. Es decir, la reunión de todos los asociados presentes, no solamente de las autoridades, es el órgano de mayor poder que tiene una cooperativa. Ahora, según el tipo de asamblea, pueden estar o no todos los socios presentes. Todo ahora lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Pero vamos a convocar a la totalidad. Por eso digo, se pretende reunir a todos, si bien puede existir que haya alguna ausencia. No va a haber distinciones de ningún tipo y no tiene que ver su participación si la persona tiene o no un cargo, si es autoridad o demás cuestiones personales. Se nos tildó Vir. Tanto del Consejo de Administración como de la sindicatura, que sería el órgano. Sí. Ok. ¿Más o menos por dónde o voy de nuevo? No, recién, si querés seguir por donde estaba. Ah, ok, listo. Bueno, lo que decía recién entonces, Eva, más o menos siguiendo la diapositiva, es que no hay distinciones en las asambleas en cuanto a voto de ningún tipo. Es decir, no tiene que ver con la participación que tenga la persona, si tiene o no tiene un cargo, si eso no es autoridad, si es autoridad del órgano de administración o del órgano de fiscalización. Las cuestiones personales acá no tienen nada que ver, así que no hay distinciones. Y bueno, según los temas que tratemos, vamos a aprobar la gestión económica, vamos a elegir autoridades, tanto del Consejo como de la sindicatura, y otras decisiones que van definiendo la política estratégica de la cooperativa, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos un poco de qué competencia tienen las asambleas. Un poquito para atrás estoy en el último punto, normalmente está en el artículo 46 de los estatutos, que tiene que ver justamente con la competencia de las asambleas. Entre ellas, la consideración de los excedentes puede estar, del ejercicio económico. En caso de que exista fusión o incorporación de otra cooperativa, también se va a tener que tratar por asamblea. En caso de que se decida en algún momento la disolución, casos de cambio de objeto social,
y demás cuestiones. En la mayoría de los estatutos lo vamos a poder encontrar en el artículo 46 y están numeradas allí estrictamente y taxativamente cuáles son esas cuestiones. Ahora sí, Pablo, si querés pasamos. Ahora vamos a hablar un poco de estas asambleas, entonces, ¿qué tipos de asambleas tenemos? Y como vemos en la diapositiva, tenemos, todavía no, ahora sí, 3 tipos de asambleas. La primera que vamos a conocer es la constitutiva, que es la que da nacimiento a la cooperativa. Es la primera reunión en la que el fin de la misma va a ser la creación de la entidad, de la cooperativa. Y luego, ya con la cooperativa en curso, nos vamos a ir encontrando con las otras 2 opciones, la 2 y la 3, que son las ordinarias y las extraordinarias. Asamblea General Ordinaria y Asamblea Extraordinaria. Las ordinarias se hacen una vez por año exclusivamente y se realizan dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio de la cooperativa. Es decir, por ejemplo, si el cierre de ejercicio es a fines del mes de diciembre, tendríamos tiempo hasta fines del mes de abril para realizarla y tratar los temas que competen, que son la aprobación de los estados contables y, si corresponde, también va a ser la elección de autoridades del órgano de administración y del órgano de fiscalización. Y después tenemos las extraordinarias, que son las que hoy nos interesan, porque son de las que estaba hablando Pablo recién, que las vamos a llamar extraordinarias cuando se deba tomar alguna decisión importante para la cooperativa. Es decir, estas asambleas no son obligatorias anualmente, por así decirlo, como las asambleas ordinarias que por sus obligaciones contables necesariamente todos los años van a ocurrir, sino que se llaman en momentos en particular. ¿Y quiénes deben llamar a asamblea extraordinaria? Bueno, pueden ser las autoridades del órgano de administración o los síndicos, según lo que esté previsto en el estatuto. Y también pueden hacerlo los asociados, y en caso de que sean ellos, quienes pretendan llamar a asamblea extraordinaria, deben ser por lo menos el 10% de la totalidad de los asociados, ¿sí? Y desde que se recibe la solicitud, tenemos 30 días para efectivamente llevarla a cabo. Ahora, el Consejo puede denegar el pedido, en caso de que sean los asociados los que pretendan llamar a asamblea extraordinaria, si estamos a 90 días de una asamblea ordinaria. Es decir, si tenemos previsto que en los próximos 90 días vamos a tratar una asamblea ordinaria en la que vamos a tratar los estados contables, podemos llegar a tratar autoridades, y vemos que los temas que están proponiendo para la asamblea extraordinaria se pueden llegar a adherir al orden del día de las asambleas ordinarias, en ese caso el Consejo puede denegar el pedido y tratarlo en la asamblea ordinaria. Ahora pasamos, Pauli. Bien, esto era un poco lo que decía, lo que contaba recién. Tienen lugar toda vez que lo disponga el Consejo de Administración o el síndico, según el estatuto. La pueden solicitar los asociados, siempre que sea por lo menos el 10% del total. Deben realizarse en el plazo de 30 días de recibir la solicitud. Esto creo que no lo dije recién, que bien, desde que los asociados lo solicitan, tenemos 30 días para que efectivamente se lleve a cabo la asamblea, y el Consejo puede negarlo en caso de que los temas del orden del día se puedan llegar a adherir a una asamblea ordinaria y se utilizan para tomar alguna decisión importante para la cooperativa durante el tiempo en la que no se realiza la asamblea ordinaria. ¿Pasamos? Bien, vamos a hablar de una parte que me gusta mucho, que son las modalidades. Bueno, respecto a las modalidades, las asambleas las vamos a poder realizar de modo presencial o a distancia, de modo virtual. Las dos están permitidas. Simplemente se aclara. Cuando tenemos un acta de asamblea y contamos que en la localidad de tal ciudad, en la localidad de Berazategui, la cooperativa con nombre tanto y su número de matrícula va a realizar la asamblea, bueno, en caso de que sea una asamblea virtual, vamos a colocar también el link a donde se va a desarrollar esa asamblea, porque se lo vamos a comunicar al INAES. Pero las dos modalidades están permitidas. Y bueno, y vamos a decidir si la queremos realizar de modo tradicional o autoconvocadas. Ahora, pasamos a la diapositiva. Las asambleas tradicionales se deben convocar por lo menos con 15 días de anterioridad a la fecha que se pretende realizar la asamblea. Es decir, si vemos la diapositiva, vamos a ver que si la asamblea la pretendemos realizar el 19 de septiembre, el 4 de septiembre por lo menos deberíamos estar avisándole al INAES vía TAD que de acá a 15 días se va a realizar la asamblea. Y al INAES le vamos a contar
¿cuál es el orden del día de esa asamblea que vamos a tratar? Es decir, qué temas vamos a estar discutiendo en ese acto que hablábamos recién, que es el de mayor poder en las cooperativas. Y esto corre tanto para ordinarias como para extraordinarias. Ahora estamos hablando más de las extraordinarias porque son las que competen al reglamento interno, pero las que son de aprobación de balances, de estados contables y de elección de autoridades también tienen esta regla, así que van para ambas. Bueno, y después de la fecha de asamblea, que el ejemplo que tenemos, por ejemplo, es el del 19 de septiembre, vamos a tener 30 días de corrido para cargar la documentación de la misma también en TAD, que sería, en este caso, por ejemplo, el 17 de octubre. ¿Pasamos, Pabli? Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la presentación. Ahora, para poder hacer la carga en TAD, previamente la entidad debe tener asignado un administrador de relaciones en AFIP, que debe ser el representante legal de la cooperativa, ¿sí? Entonces, a la plataforma de trámites a distancia, que es esto lo que llamamos TAD, vamos a ingresar con el CUIL y la clave fiscal de esa persona, seleccionando previamente la opción para entrar vía FIP, porque también da opciones de entrar con el Registro Nacional de las Personas, pero no, nosotros entramos vía FIP y por eso es que se pide, el administrador de relaciones. Y en la esquina superior izquierda, cuando ingresamos a TAD, vamos a encontrar un menú desplegable que dice selecciona a quién representa. Y ahí vamos a elegir el nombre de nuestra cooperativa. Por ejemplo, la nuestra sería el caso de, cooperativa trabajando por la economía social, cooperativa de trabajo trabajando por la economía social, y va a aparecer con ese nombre, más allá de que arriba va a estar el nombre del administrador de relaciones. Ahora, en esa misma página, que es trámites a distancia, y una vez seleccionada la cooperativa de trabajo, nos vamos a encontrar con una barra de búsqueda típica, como puede ser la barra de Google o de cualquier buscador, en la que vamos a tipear y vamos a escribir el nombre del trámite previo a la asamblea, ¿sí? Que es el que indica que se va a realizar en 15 días este acto. Entonces vamos a escribir el nombre del trámite, que es presentación de documentación de asamblea extraordinaria previo a la asamblea cooperativas. Y vamos a poner iniciar trámite. Algo que hay que tener en cuenta, que igual está... La verdad que TAD es una web que se entiende muy bien, pero bueno, lo aclaramos. Y es que hay que tener en cuenta que el trámite diga cooperativas porque con el mismo nombre existen trámites para mutuales, tanto para los pre-asamblea como para el post-asamblea. Entonces, simplemente chequear eso, que cuando estemos dando clic en el trámite sea el que corresponde a las cooperativas. Pabli, pasamos, si querés. Bueno, ahora hablamos un poco de qué es lo que nos pide este trámite, ¿no? Que carguemos. Y bueno, para el pre-asamblea vamos a tener que preparar algunos documentos. Uno de esos documentos va a ser la notificación, que sería la convocatoria, que se le envía a las personas asociadas a la cooperativa de que vamos a realizar la asamblea extraordinaria. Y vamos a tener que avisar e indicar dónde se va a hacer, cuándo y a qué hora, el lugar, la fecha y la hora, y también vamos a contar cuáles son los puntos que vamos a tratar, los puntos del orden del día. Y esa notificación tiene que estar firmada por el presidente o la presidenta y secretario o secretaria. Además de la notificación a los asociados, vamos a preparar un acta, que va a ser un acta de consejo de administración, que va a estar convocando a esa asamblea. Es decir, más allá de la notificación a cada asociado en particular en la que se le avisa, también vamos a trasladarlo en actas, y esas actas después va a ir al libro de reuniones de actas del Consejo de Administración, en la que se va a convocar y van a estar los mismos datos. Va a indicar cuándo vamos a realizar la asamblea, dónde, a qué hora y cuáles son los temas que convocan para que hagamos esta asamblea extraordinaria, ¿verdad? Bien, y es importante que dentro de los puntos del orden del día incluyamos en el primer punto, en el punto número 1 del acta, la firma de 2 personas asociadas para que firmen junto con el presidente o la presidenta y secretario o secretaria, que pueden ser cualquier otro asociado que justamente no sean estas 2 personas que son autoridades, cualquier otro asociado de la cooperativa. Y el segundo punto va a ser, en este caso, y es lo que nos convoca, la discusión y aprobación del proyecto del reglamento interno. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer esa convocatoria, esa acta, vamos a tener esos 2 puntos para tratar. 2 personas que firman el acta y la discusión y la aprobación del proyecto de reglamento. Esos necesariamente que estén. Ahí está, Pablo está mostrando la foto de cómo se ve el trámite en TAD, así es exactamente. El iniciar trámite es el botón celeste que está abajo a la derecha y el nombre del trámite se ve así, en que dice cooperativas, por eso aclaraba que
Hay otro trámite que dice mutuales, pero este es el trámite. También, además de buscarlo por la barra de búsqueda, la barra, esto yo le digo que es como la barra de Google de cualquier buscador, en la parte izquierda de la página web de TAD vamos a tener un apartado especial para el INADES, y dentro de la parte de INADES están todos los trámites que corresponden al organismo, entonces también lo podemos buscar así. Yo particularmente lo busco desde la barra de búsqueda porque me es más cómodo. Bueno, ahora recién veníamos hablando de las asambleas tradicionales, ¿verdad? Y de que las tenemos que convocar con 15 días de anterioridad a la fecha. Bueno, entonces, ¿qué tienen de distintas las asambleas autoconvocadas a las asambleas tradicionales, podríamos decirle? Bueno, las autoconvocadas nos permiten ahorrarnos un paso, que es el trámite previo. Es decir, no vamos a tener que avisarle al INADES vía TAD que 15 días antes que vamos a realizar una asamblea. Directamente hacemos la asamblea y cargamos la documentación después de que la asamblea ocurre. Ahora, tiene un requisito, tiene dos requisitos en realidad. Para que esto pase, necesariamente tenemos que cumplir con dos cosas. Primero, que el 100% de los asociados estén presentes. Es decir, no puede haber ausencias de asociados para que se pueda realizar la asamblea autoconvocada. Por eso suele ser una herramienta muy buena para cooperativas que tal vez son de grupos más reducidos y que un poco más complicada para quienes tienen muchos asociados, porque es necesario y no hay otra forma de que no sea que el 100% de los asociados estén presentes y firmando la planilla de asistencia. Y el siguiente requisito es que tiene que haber unanimidad en el orden del día a tratar. Es decir, todos estos asociados tienen que estar de acuerdo con los puntos que se van a llevar a cabo, que en este caso es la aprobación y la discusión del reglamento interno. Si cumplimos con estos dos pedidos, vamos a poder realizar directamente una autoconvocada y la carga que vamos a hacer en TAD va a ser una sola. En la tradicional tenemos dos cargas, tenemos una carga previa y una carga posterior. Con la autoconvocada tenemos únicamente la carga posterior, que es la que se hace dentro de los 30 días después de la asamblea. Y en las asambleas, sean tradicionales o autoconvocadas, si querés pasamos, Pabli, cada asociado va a tener derecho a un voto, ¿sí? O sea, la modalidad de la asamblea no cambia eso, que tiene que ver con la democracia de las cooperativas. Tiene derecho un asociado a un voto. Y las decisiones que se tomen allí van a ser de carácter obligatorio para todos los asociados. Que esto recién también lo estaba nombrando Pablo recién cuando hablaba de la pirámide de Kelsen. Lo que nosotros pactamos en la asamblea necesariamente es para cumplirlo. Por eso muchas veces antes de llegar al reglamento interno, esas decisiones van construyéndose a través de resoluciones de asambleas, porque tienen ese carácter de obligatoriedad para todos los asociados y asociadas. Bien, si querés pasamos, Pabli. Ahora, una vez que la asamblea ocurrió, que ya sucedió, que la hicimos, que tratamos los dos puntos del orden del día, vamos a confeccionar los documentos que derivan de ella, ¿no? Que van a ser, por un lado, el acta de asamblea, que va a tener los puntos del orden del día a tratar, que va a estar firmada por presidente o presidenta y secretario o secretaria, y las dos personas que se seleccionen en el punto número 1 para firmarlo junto con ellas. Y vamos a tener un segundo documento que va a ser la planilla de asistencia a la asamblea, que va a ser justamente donde va a estar la firma de todos los asociados y asociadas que estuvieran presentes en caso de que fuera tradicional y de todos o todas en caso de que sea autoconvocada por los requisitos que hablábamos recién. Y la planilla de asistencia, además de tener la firma, tiene los datos personales de cada asociado, ¿no? Tiene el nombre completo, tiene el domicilio, la localidad, va a tener el CUIL o el DNI y la firma de la persona, que es justamente lo que indica su asistencia. Y esta planilla también va a tener que estar firmada al pie de ella por las autoridades, sea presidente o presidenta y secretario o secretaria. En la siguiente diapositiva vamos a tener la foto del trámite en TAD, que es un nombre prácticamente igual que el que teníamos recién en el preasamblea, porque es presentación de la documentación de la asamblea extraordinaria para cooperativas, pero posterior. Es decir, si la hacemos autoconvocada o estamos haciendo el posterior, únicamente este trámite es el que vamos a usar. Bueno, eso es un poco lo que teníamos para charlar en tanto a asambleas. Si no me equivoco, ya lo siguiente retomamos con el procedimiento, así que si querés, Pabli, te devuelvo la palabra.
Bueno, gracias, Vic, clarísimo, excelente. Bueno, entonces volvemos hicimos la asamblea extraordinaria, como nos decía Vic. Si no juntábamos todas las firmas, hacemos la transmisión previa, llega el día de la asamblea, celebramos la asamblea, aprobamos y discutimos nuestro reglamento interno. Bueno, ahora, ¿qué hacemos después? Acá tenemos como una línea de tiempo de cómo sería esta situación. Creamos la comisión, construimos la herramienta, convocamos a la asamblea y celebramos la asamblea y aprobamos el texto del reglamento. Entonces, ¿cuáles son los anexos y formularios que tenemos que completar para que este reglamento interno que ya aprobamos, ¿sí?, tenga validez? Bueno, esto nos lo da la resolución 1862 del 2019. Este es el anexo de la resolución, ¿sí? Nos parecía importante hacer una captura de pantalla para que ustedes puedan ver de cuáles son los datos que nos pide. En principio son datos de la cooperativa que tranquilamente podemos tener, pero es importante saber que una vez que uno ingresa un trámite en el INAES para pedir, por ejemplo, que se apruebe un reglamento interno, el INAES va a hacer una revisión histórica de las asambleas y obviamente va a ir a ver la asamblea que aprobó el reglamento interno, con lo cual es muy importante que presenten todo en tiempo y forma, como les contaba recién Vir. Dentro de los datos que nos pide el anexo, ¿sí?, que se usa tanto para los cambios de estatuto como la inscripción y modificación de reglamentos internos. Bueno, datos de la cooperativa, nombre, matrícula, quit, domicilio, actividad, cantidad de personas asociadas, etc. Objeto del trámite, obviamente vamos a poner, en el caso que se esté inscribiendo, inscripción de reglamento interno. Después nos pide la denominación del reglamento, puede ser reglamento de personas asociadas de la cooperativa de trabajo TES, por ejemplo, ¿sí? Acá nos piden la nómina de integrantes del Consejo de Administración, en donde tenemos que poner el apellido, el nombre, el cargo, la fecha en que fue electa por la Asamblea y cuánto tiempo dura en el mandato. Esos datos lo pueden ver en el artículo 50 al 56 del Estatuto, ¿sí? Y a su vez nos pide individualizar el número de expediente en el cual se ingresó esta documentación previa que dice BIR, y el número de expediente que se genera con la presentación posterior. Así que sí o sí está bueno que lo tengan a mano para que el INAES apruebe esto y pueda ir a buscar directamente en sus registros el trámite de la asamblea que aprobó el reglamento. Bueno, después básicamente pide datos de la asamblea, cuántas personas fueron, cuál es el número de expediente, la motivación, y acá, en los casos de que haya alguna modificación, se pone, en el caso del reglamento, se copia todo el reglamento. O sea, este punto que ven acá no es necesario completarlo, apunta a estatutos, ¿sí? Sí tenemos que ir al 7, que es reglamento, como es un formulario compartido, el punto 6 no lo completan, pero el 7 sí, y ahí ponen todo el reglamento completo, absolutamente todo el reglamento, ¿sí? Y si en caso de que se esté aprobando un reglamento de ayuda económica de mutual, va al punto 8, en el caso de cooperativas de trabajo no es necesario, copian todo el texto del reglamento y por último se firma una declaración jurada con firma de presidente y secretario en los términos del artículo 109 y 110 del decreto 1759 del 72, etcétera, ¿sí? Que básicamente lo que dice que están enviando información que es veraz